Viernes del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Los viernes se acuerda lo que no nos enseñaron en la escuela, doctor. Creo, Joaquín, muy buen viernes a todos. Hoy ya prácticamente en Día de Muertos y hoy lo que nos corresponde, lo que no nos enseñaron en la escuela. Y un tema que hoy de manera muy particular me parece que es una carencia. Hoy estamos viendo una crisis sin duda de un tema esencial para las personas, la intimidad. Hoy la sociedad está en un momento de amenaza a la intimidad. Estamos en un mundo en el cual nuestra intimidad, por las redes sociales, por el nuevo modo en que nos relacionamos las personas, hemos sobreexpuesto algo que es necesario, valioso, yo diría absolutamente vital para alcanzar una vida lograda, que es el desarrollo de la propia intimidad. Fíjate, Joaquín, algunos datos. En promedio, el 92% de los ciudadanos estadounidenses manifiestan preocupación por su privacidad al utilizar Internet. El 45% también de los estadounidenses sufrió alguna vulneración de su información personal, información que sale de la persona, que eso es fundamental en la intimidad, que queda en unos servidores que pueden ser vulnerados en algún momento. Hoy, la verdad es que la intimidad está pasando por un momento difícil, complejo, estructural, pero más allá de eso, los adolescentes, los jóvenes, no solamente es que estén en las redes de alguna manera sobreexpuestos a, pues a eso, a que su información allí está y que pudiera de manera ilícita entrar a otra persona, sino que de manera voluntaria exponen su intimidad frente a una cámara, frente a las redes sociales. Un informe que hizo una antropóloga, Paula Sibilia, dice que el 85% de los adolescentes considera la publicación de fotos y vivencias íntimas como parte fundamental de su interacción y pertenencia al grupo de pares, cosa que no ocurría anteriormente. Esta vivencia, este querer compartir lo más íntimo, lo más interno de la persona, fotos de todo tipo, comentarios de todo tipo, estados de ánimos de todo tipo, abre completamente y destruye la intimidad de los jóvenes. Qué importante hoy es enseñar el valor de la intimidad. Una vida que pierde la intimidad es una vida que se pierde a sí misma. Una vida que pierde la intimidad es una vida que se dispersa, que deja de tener capacidad para relacionarse de forma auténtica con los demás, porque solamente quien tiene intimidad, quien se conoce o se autoconoce, quien se posee, es capaz de dar al otro, es capaz de entregarse a otro, es capaz de mantener su palabra, es capaz de ser fiel a su propia identidad. Y esto, Joaquín, me parece que hoy es uno de los temas esenciales que ni siquiera están pasando en los cursos escolares, ni siquiera se está viendo como una preocupación. Enseñar la protección, el desarrollo de la intimidad a los niños, a los jóvenes. Fíjate, Joaquín, cómo ahora, con todo lo que subimos también a las redes, los algoritmos, estos que nos van siguiendo, que van comprendiendo cuáles son nuestras decisiones, nuestros gustos, van llevando a que inclusive los adolescentes, en un 70%, de acuerdo con un informe presentado por la UNESCO este mismo año, y este me llamó mucho la atención, de ahí el tema que traigo, reconoce que los algoritmos reflejan con precisión sus emociones y sus hábitos. O sea que el algoritmo muchas veces sabe más de cómo es la persona que como la persona misma, ese adolescente, es consciente de sí mismo. Y este es un problema muy grande, porque cuando quiebra la intimidad, quiebra la identidad, quiebra el saber quiénes somos. Y el quebrar quiénes somos, el quebrar esa identidad, a lo que nos lleva es a tampoco saber hacia dónde vamos, porque quien no sabe quién es, menos sabe hacia dónde debe de ir en la vida. La palabra intimidad es una palabra que desde los clásicos, desde la antigüedad, ha ido siendo desarrollada. La raíz, que es de origen latino, intra, íntimos, interior, se ve como una dimensión que implica una interioridad profunda.
Según el diccionario de la Real Academia, lo íntimo es lo más interior, lo más interno, eso que solamente está reservado a nosotros, eso que nosotros podemos compartir en partes con ciertas personas de determinado modo, pero no digo puede, debe permanecer oculto a muchos. La intimidad es necesaria para resguardar esa parte inmanente de la persona, para permitir esa autenticidad de la persona. Por eso hoy yo quisiera dejar un par de consejos que me parece que serían muy relevantes para los sistemas educativos, de cómo fomentar la intimidad, el cultivo de la intimidad en los jóvenes. El primer consejo es el fomentar espacios de pensar reflexivo, de pensar filosófico, no solamente científico, sino filosófico, que las personas se enfrenten con quiénes son, que en los espacios del colegio se tengan momentos sin celulares, sin redes, en silencio, donde se hagan cuestionamientos reales, independientemente de la biología que puedas tú saber o la historia, ¿quién eres tú? Pregúntatelo, haz un ejercicio en un hoja en blanco. Este pensar reflexivo, inclusive sobre la propia persona, reflexionar quiere decir doblarse sobre uno mismo. Me parece que es una fuente y un ejercicio que se debería estar haciendo hoy como algo urgente en los colegios y sobre todo para vacunar a los jóvenes de esa enorme vulnerabilidad que hoy tienen en las redes sociales, porque una intimidad rota, Joaquín, puede acabar hasta en niveles de depresión, hasta el mismo suicidio. Y un segundo consejo es el estudio más profundo, el estudio en el sentido de ratos de silencio donde se les dejen lecturas a los jóvenes, donde puedan estar un rato en paz, sin ruido de música, sin ruido de redes. En ese espacio es donde se logra hacer un poco de burbuja de intimidad, que es fundamental porque en la medida en que logramos eso en los colegios, si logramos fomentar la intimidad, habremos fomentado cuatro valores que son muy importantes para la vida de los jóvenes, para la vida de las personas. El primero es la autenticidad. Insisto en ello, porque intimidad y autenticidad son casi como dos caras de la misma moneda. También el sentido de responsabilidad. Solamente una persona que ha cultivado su intimidad desarrolla un auténtico sentido de responsabilidad. El tercero es la coherencia, sobre todo hoy que tenemos un mundo en el que se ha disparado la corrupción, en el que cada año vemos con tristeza una gran dispersión en ese sentido. También allí me parece que la intimidad ayuda y ayuda mucho, porque una persona íntima, una persona que tiene un alto grado de intimidad, es una persona que suele ser fiel a sus valores originales y, por supuesto, la generosidad. Solamente una persona que se conoce quién es, cuáles son sus alcances, puede estar abierta a los demás. Y en esa misma medida, Joaquín, así como lograr con estos espacios fomentar el desarrollo de la intimidad de los niños, yo quisiera también mencionar que habría que enseñar algunas cosas que son fundamentales en la vida y que no se enseñan en la escuela con relación a cómo practicar frente a otros la propia intimidad. ¿Qué consejos prácticos podríamos dar y enseñar a los jóvenes para el fomento adecuado de su intimidad? El primero es el respeto por el secreto ajeno y propio. Enseñar a los niños, a los jóvenes a mantener cosas, las cosas valiosas de la vida, aquellas cosas que no deben de ser comunicadas en secreto, aquellas cosas que les cuentan otros en un espacio de confianza, no revelarlas a los demás. Qué importante es esto. En una sociedad donde cualquier error con una foto en las redes sociales, inmediatamente lo publicamos y eso daña. Eso ha hecho, inclusive, cuando se enseñan fotos que muestran la intimidad de un adolescente, ha llevado hasta el grado del suicidio, ha llevado a grados muy profundos de depresión a los jóvenes. Entonces, este respeto por el secreto ajeno y el propio, que es fundamental en la vida. Lo segundo es también la prudencia que debían de tener los jóvenes al revelar vivencias personales, por ejemplo, en las redes. La prudencia. Hay cosas que se pueden decir hasta un determinado grado.
Los detalles más profundos de esas cosas no es prudente decirlos, porque ni al otro le va a servir, ni a ti mostrar esa intimidad que solo es tuya, que es tu tesoro interior, ese que tienes que manejar. Qué importante enseñarles, pues, esa prudencia a los jóvenes. Luego, fomentar mucho la generosidad y la empatía con los demás, que permiten entender y acoger las diferencias con los demás. En la medida en que yo desarrollo la intimidad, también respeto a los demás porque dejo de hacer comparaciones para valorarme a mí. Una persona que tiene intimidad se valora tanto, es tanto su tesoro interior que no necesita compararse con otro. Y por eso cuando ve a otro, lo respeta en su diferencia. Lo respeta en su diferencia porque no lo ve precisamente como una amenaza ni como una comparación que le causa un daño psicológico. Y por supuesto, fomentar mucho la coherencia y la autenticidad, que como decíamos, son esas otras dos, esa otra cara de la moneda de la intimidad. Fíjate, Joaquín, que decía Milan Kundera, la persona que pierde su intimidad lo pierde todo. ¿Y qué cierto es esto? Perder la intimidad, esa que hoy está tan amenazada. ¿Cómo podemos proteger eso? Eso vale educativamente muchas horas de otras materias en el colegio. Es quizás lo que más vale. Decía Jonathan Franzen, la intimidad para mí no consiste en mantener mi vida oculta a los demás, sino en ahorrarme la intrusión en las vidas privadas de los otros. Muy cierto es esto también, pero quizás la frase con la que yo quisiera cerrar hoy, el que no considera lo que tiene, esa intimidad, como la riqueza más grande, es desdichado, aunque sea dueño del mundo. Lo único que nos puede dar la felicidad, lo único que puede hacer que alcancemos una vida lograda, es un desarrollo equilibrado y profundo de la intimidad. Hoy, amenazada en un mundo que la ha roto completamente, que la ha dispersado, sobre todo en la parte de la infantil y con los adolescentes. Hoy, pues, querido Joaquín, el llamado sería enseñar en la escuela ese que es el mayor tesoro de cualquier persona, la intimidad. Hasta aquí mi comentario el día de hoy. Te mando un abrazo muy fuerte a ti, deseándoles a todos buen fin de semana y un día de muertos lleno de todas esas cosas que los mexicanos sabemos este día de hoy. Un abrazo.